Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Soy Andrés Díaz y en nombre del Comité de Educación en Línea les doy bienvenida a esta academia. Tengo el placer de presentar a nuestro conferencista. Antes de empezar les pido por favor silencien sus micrófonos para que el ruido no vaya a interferir con la conferencia. Ok. El día de hoy entonces me corresponde el placer de presentar a nuestro conferencista. En realidad es un formalismo porque nuestro conferencista no necesita presentación. Su solo nombre y su excelente hoja académica le precede. Hoy nos va a acompañar el doctor Rodrigo Rubio, el doctor Rodrigo, especialista en simulación clínica de la Universidad Western Ontario. Es faculty del Institute for Medical Simulation de Boston. Es profesor asociado de la Universidad Autónoma de México en anestesiología. Es el coordinador de anestesia y del Centro de Simulación del American British Cowdery Medical Center de la Ciudad de México. Es profesor del curso de crisis vocal de anestesia en cuanto a certificación. Es profesor del curso EVA Latinoamericano y es nuestro presidente. El día de hoy el doctor Rubio nos va a hablar de un tema que es de bastante relevancia, cada día más la tiene, y es el uso de la realidad virtual y la simulación como una herramienta más para la educación médica. Doctor Rubio, muchas gracias por acompañarnos y bueno, adelante, el micrófono es suyo. Les recuerdo que al final habrá una sesión de preguntas, pueden hacerlas o pueden levantando la mano. Adelante. Gracias Andrés. Hola a todos, saludos desde México. Primero declaro que no tengo ningún conflicto de interés, no recibo ninguna utilidad ni recibo dinero por ninguna de las casas comerciales o empresas que voy a mencionar en esta conferencia, ¿no? Todavía me acuerdo el día que mi papá, ahí en los 80s, llegó a la casa con una computadora como estas, ¿no? Tenía el floppy disk y tenía la menos memoria de la que tiene el día de hoy un reloj. Y me acuerdo también de cómo eran los teléfonos aquel entonces, ¿no? Cómo olvidarlo, para marcar era todo un problema. Bueno, si uno se equivocaba tenía que volver a empezar a marcar cada uno de los circulitos estos para que regresen a su lugar. Y el tema de grabar un cassette, ¿no? Es una experiencia que mis hijos ya no van a tener. En los 80s no podíamos ver lo que iba a venir en el futuro. De hecho, hace unas semanas estaba viendo esta película con mi familia, ¿no? Bien conocida, Back to the Future, Regreso al Futuro, la segunda parte, cuando McFly viene al futuro desde aquel entonces, y lo que veíamos como el futuro era pues, un holograma en el póster del cine, algo similar a Skype, ¿no? Una llamada que hace ahí con el jefe, en donde hay una videoconferencia, coches que vuelan, patines que vuelan, pero no podíamos ver lo que realmente llegó en ese futuro. Y para mí, más interesantes. Por ejemplo, una tablet o un teléfono celular, la tecnología que tenemos ahora en la palma de nuestras manos. Obviamente Skype, que ahí sí lo vieron venir, pero este tipo de tecnologías como lo que estamos haciendo ahora. Netflix, tener a nuestra mano películas, series de televisión en cualquier momento, Spotify, la música, Waze, la interacción que hay entre los automovilistas para saber si hay tráfico o no. Eso no lo podíamos ver en los 80s, lo que viene en el futuro. Y lo que viene, como por ejemplo los autos que se manejan solos, ¿no? Que ya cada vez es una realidad y que ojalá ayuden a disminuir la cantidad de accidentes automovilísticos que hay, ¿no? Aquel entonces no podíamos ver el futuro, y hoy, ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Quién sabe? Tampoco lo podemos ver. Lo único que sí sé es que creo que viene impresionante y parte de este futuro es la realidad virtual. Y para saber lo que viene tenemos que entender algunas leyes que aplican en ingeniería, como la ley de Moore, ¿no? Un microprocesador divide a la mitad de su tamaño cada 2 años. O sea, cada vez son más pequeños los microprocesadores. La ley de Metcalfe, que dice que una red, el valor de una red es igual al cuadrado de la cantidad de usuarios, ¿no? Si tiene más usuarios, eso se eleva todavía al cuadrado. Y la ley de Coombe, que esa es muy importante. La energía que consume un equipo se divide a la mitad cada 18 meses. Que lo deberían de saber lo de las compañías de teléfonos celulares, porque a veces las baterías no nos duran tanto, ¿no?
Pero lo que hacen estas leyes es hacer equipos más pequeños, más eficientes en energía y con la ventaja de que si se conectan en red, el valor se aumenta, ¿no? Y este año se cumplieron 50 años de que el hombre llegó a la luna y gracias a estas leyes de 50 años para acá, logramos hacer que hoy en la palma de nuestras manos tengamos más tecnología de lo que con lo que hace 50 años llegamos a la luna, y eso me parece a mí impresionante. Y si vemos cuáles son las tecnologías esenciales de hoy y del futuro, pues están los drones, la genética, obviamente el Internet de las cosas, pero ahí viene la realidad aumentada y la realidad virtual, que son dos de los temas de los que vamos a hablar el día de hoy y que me traen aquí. Y realidad virtual, vamos a empezar por su definición. Y realidad, ¿qué quiere decir? Pues la existencia verdadera o efectiva de algo o alguien. Y virtual tiene dos definiciones. Uno, que es muy probable que se alcance, o dos, que solamente existe o forma parte, de forma aparente, perdón, y no es real. Entonces, realidad virtual, definido por esta asociación, lo definen como una casi realidad, ¿no? ¿Y cuál es la historia de la realidad virtual? Pues desde el 1950 parte con este sensorama. Era una cabina, se me hace muy parecida a la que hoy usamos para el Da Vinci, ¿no? Era una cabina en donde se metía uno y veía a través de unos lentes, a manera de estereoscopía, una imagen, una película en tercera dimensión, en donde había ruido, ciertos movimientos, incluso olor, ¿no? Sin embargo, desde los 50 hasta principios de este siglo, pues avanza poco, y después empieza a avanzar mucho más. Y si vemos cuál es su clasificación, la podemos clasificar en no inmersiva, semi-inmersiva e inmersiva. Y les voy a poner ejemplos y explicación de cada una de estas en medicina o en educación. La no inmersiva serían estos los pacientes virtuales, ¿no? Pacientes, se utiliza el monitor de una computadora en donde el participante puede estar interactuando con este paciente virtual hablando. Hay unas tecnologías que sí reconocen el diálogo y hay otras que no, que se tiene que realizar a partir de una conversación por el teclado, pero en donde el estudiante hace un interrogatorio y sigue una evolución con este paciente virtual, ¿no? Hay diferentes proyectos, pero como por ejemplo, pues está el paciente en el consultorio y uno lo puede explorar y puede hablar, como les digo, con él en teoría, ¿no? Solo los que detectan voz. Y desde el 2006 ya hay reportes en donde hablan de los beneficios de enseñar comunicación a partir de pacientes virtuales, ¿no? Lo que hace más barato que utilizar pacientes estandarizados en ocasiones, ¿no? O por lo menos le podemos llegar a una mayor cantidad de alumnos, porque tampoco es tan económico, ¿no? Y este estudio que hicieron en enfermería acerca de razonamiento clínico y evaluación utilizando pacientes virtuales, y en donde demostraron que sí es útil y sí mejoraron su razonamiento clínico utilizándolo contra métodos tradicionales, ¿no? Compararon, este es interesante porque hicieron dos grupos. En el grupo 1 lo dividieron en 2 sesiones con pacientes estandarizados y luego 2 sesiones con pacientes virtuales. En el grupo 2 fueron solamente pacientes estandarizados, y resulta que lo hicieron igual, no hubo diferencia estadística entre un grupo u otro. Lo que quieren proponer, que no es necesario de pronto invertir tanto en pacientes estandarizados, se puede dividir el tiempo utilizando pacientes virtuales con buenos o los mismos resultados que utilizando pacientes estandarizados para todo, ¿no? Nosotros en la UNAM, cuando estaba yo ahí, con la doctora Morales, con Hugo, un grupo, hicimos un programa que además fue muy interesante porque fue un software que costó literalmente $20, que se utiliza para novelas gráficas y para este tipo de historias de elige tu propia aventura, y sin embargo lo pudimos cambiar con los dibujos de Gaby, de Hugo, con el trabajo de Sara, y hicimos unas experiencias virtuales, un paciente con tuberculosis, hicimos una de toma de presión arterial, en donde los alumnos que lo vivieron primero en el simulador virtual, lo hicieron mejor con los pacientes, bueno, en ese caso de toma de presión era con sus compañeros, que los que no lo hicieron. Además de ser interactivo y divertido para los alumnos, ¿no? Y no fue nada caro, nada más involucró tiempo. Otra parte de la no inmersiva sería para aprender destrezas, y esto es el que estamos familiarizados todos, ¿no? Todos estos simuladores en donde uno realiza una técnica quirúrgica o realiza, por ejemplo, la práctica de suturas, de mover unas pelotitas de un lugar a otro, endoscopía, cirugía artroscópica, todo
cantidad de procedimientos quirúrgicos que se realizan a nivel de residencias y posgrado, esa es no inmersiva. Y me llamó la atención cuando estaba haciendo esta plática que hay artículos desde 1998 que habla acerca de esta como la próxima revolución, como lo que viene en el futuro en educación quirúrgica, ¿no? Y sí ha probado su efectividad, ¿no? En este estudio probaron la efectividad de utilizar estos simuladores para aprender habilidades de cirugía laparoscópica, y de hecho hay un metaanálisis en donde dicen, ¿saben qué? Sí, definitivamente ese es el futuro, es la mejor manera de enseñar habilidades quirúrgicas. Tenemos que penetrar un poquito más, tenemos que estudiarlo un poquito más, porque no todos los centros cuentan con estas tecnologías. Sin embargo, los resultados son bastante buenos, ¿no? En este estudio no fue quirúrgico, fue con endoscopía, y lo que hicieron fue comparar un grupo en donde aprendieron con realidad virtual y otro no, hacer colonoscopía, y el grupo que lo hizo con realidad virtual lo hizo mejor. Este estudio lo hicieron también en endoscopía, pero es un estudio multicéntrico que hicieron con 200 fellows en Estados Unidos. También los dividieron aleatoriamente a la mitad, y el grupo que hizo realidad virtual acortó su curva de aprendizaje, logrando mucho más rápido ser competentes en realizar una colonoscopía contra el grupo que no lo hicieron, ¿no? También en la UNAM hicimos nosotros un estudio con la gente de cirugía de tórax y las broncoscopías. Pero es anecdótico, bueno, es un reporte de la experiencia de haber llevado a los residentes con muy buen resultado, con muy buena aceptación por parte de los residentes y de los médicos del staff, y de manera, sin que sea un estudio formal, vieron que los residentes que participaron en este estudio, bueno, en esta capacitación, lo hicieron mejor que años previos que no lo habían hecho, ¿no? Acortaron su curva. Otras habilidades como artroscopía, también demostrado. Este es un estudio de junio del 2017, pero en noviembre del 2017 sale este otro estudio que dice, a ver, nosotros hicimos un simulador de bajo costo con una caja de cigarros que le pusieron ahí algunas cosillas para que practiquen los residentes, y que creen, tuvo también transferencia de habilidades a la clínica. Entonces, necesitamos invertir muchísimo dinero para transferir estas habilidades, porque por un lado, un simulador de realidad virtual para hacer una artroscopía de hombro sale carísimo, presupuesto con el cual se puede comprar un artroscopio real que se va a utilizar en pacientes reales y se puede practicar con un simulador de bajo costo. No lo sé. Aquí este estudio propone que esto es mejor en dos cuestiones. La realidad virtual, uno, que mide, ¿no? Si lo hacemos con un simulador de bajo costo, difícilmente va a medir por sí solo. Necesitamos que haya alguien ahí, un profesor, alguien observando, tomando tiempo, viendo las destrezas. En cambio, los simuladores de realidad virtual miden la cantidad de movimientos, la velocidad, una serie de parámetros. Inclusive un mismo estudiante se puede comparar al principio y al final, y un simulador de bajo costo, se han hecho propuestas, pero es un poco más complicado. Y la otra es que sí enseña el procedimiento completo, o el proceso completo. Uno puede aprender las destrezas básicas mediante juegos, pero después puede hacer una broncoscopía completa, o puede hacer una colecistectomía completa, o puede hacer la histerectomía o el procedimiento que tenga cargado el simulador, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias que tiene principalmente uno de bajo costo contra uno de realidad virtual, aunque sea no inmersiva, ¿no? Ahora, si nos salimos de la no inmersiva, la que sigue sería la semi-inmersiva. La realidad virtual semi-inmersiva, yo solamente en simulación la he visto en algunos ejercicios del ejército. Yo en particular lo vi en un congreso en Estados Unidos con un ejercicio del ejército, donde lo que hacen aquí es proyectar en todas las paredes una situación, y el participante no tiene ningunos lentes especiales, simplemente está en un cuarto con proyecciones y realiza la simulación. No lo he visto fuera de ahí, ni he visto reportes como tal de simulación semi-inmersiva o su beneficio en medicina. Y la otra es la inmersiva, la que está de moda, ¿no? Esta realidad virtual inmersiva necesita de pues no son lentes, es un cabezal que tiene dentro una pantalla, ya sea, en algunas se le pone un teléfono celular, o las más modernas traen las pantallas, incluso se adaptan a los ojos, y en donde se genera un mundo virtual, ¿no?
para donde uno voltee, pues es como si estuviera dentro de ese mundo. Hay tan caras como los que mostré antes, y al rato voy a hablar de precios, o tan sencillas como esta, ¿no? El Google Cardbox, que vale como $8, $10, y simple y sencillamente es un equipo de cartón con unos lentes al que se le pone un teléfono móvil. Y estas inmersivas, aparte de utilizar el cabezal, utilizan tecnologías, o para tomar en las manos, como a manera de joysticks, que tienen controles que apuntan, que detectan dónde están las manos, que se puede controlar la experiencia, o hay otras más modernas, como se muestran aquí, que son unos sensores que identifican dónde está nuestro cuerpo, dónde están nuestras manos, como puede ser el Kinect del Xbox, ¿no? O la cámara del PlayStation, que es lo más común, lo que tenemos más a la mano, ¿no? Y pues esta inmersiva puede ser de dos. Y esta clasificación, tengo que decirles que no la encontré. Yo la decidí poner así porque se me hace un poquito más fácil de explicar o más académica, y sería inmersiva pasiva, en donde, por ejemplo, esta aplicación que se llama In My Eyes, en donde uno se pone los lentes de realidad virtual y ve lo que vería un paciente con algunas patologías oculares, ¿no? Entonces, es simple y sencillamente para generar empatía y para que los alumnos sientan lo que siente ese paciente o vean lo que ve ese paciente. Otra forma pasiva, por ejemplo, inmersiva, es en este que les pongo, ¿no? Es como si uno quisiera viajar, selecciona ahí, y yo me quiero ir a ver los elefantes a África, y entonces está uno con sus lentes de realidad virtual y está literalmente en la sabana africana, está viendo los elefantes, o está en el Taj Mahal, o está en cualquiera de estos lugares, para donde uno vea, pues es como si está ahí, ¿no? ¿Y a qué viene al caso esto, no? Imagínense hacer lo mismo con un paciente de trauma. Y esto yo no lo he visto publicado, lo pongo aquí sobre la mesa, ¿no? Uno puede grabar un video de 360 grados y pedirle a los alumnos que se pongan estos lentes y generar una situación, una simulación, bueno, una situación en donde ellos están dentro de esta sala de trauma y pueden estar viendo lo que está sucediendo. No hay interactividad, es observación pura. Se pueden hacer pausas, se puede discutir el desempeño de uno u otro de los participantes, se podría hacer lo mismo en sala de operaciones, en fin, cualquier lugar donde se involucren equipos, y de una manera pasiva los alumnos estar viendo y estar viviendo esa experiencia desde el salón de clases, ¿no? ¿Y qué se necesita? Una cámara que graba 360 grados, que cuestan $80, más o menos, hasta más baratas, y un sistema para conectar su teléfono móvil a un cabezal de estos de realidad virtual. O sea, estoy hablando de tecnologías que realmente son mucho más baratas que los simuladores que tenemos en nuestros centros de simulación, y podríamos estar haciendo esas cosas, ¿no? Ya existen dentro de la simulación de la realidad virtual situaciones activas con pacientes virtuales, como los que platicaba al principio, donde está atrás de una pantalla, pero aquí sí se está viviendo la experiencia, se está como si estuvieran dentro de este mundo digital. Bueno, el problema es que no deja de ser digital, ¿no? Y la inmersión tal vez es divertida, es entretenida, pero la transferencia de conocimientos, pues, quién sabe, ¿no? Pero también en inmersiva activa se pueden hacer procedimientos. Por ejemplo, trae puestos un cabezal de realidad virtual, ahí podemos ver cómo está la persona realizando una artroplastía de rodilla, y los instrumentos que están conectados a este sistema áptico, y en donde puede realmente estar haciendo las perforaciones y todo el procedimiento quirúrgico para aprender a hacer esta cirugía, ¿no? ¿Qué tal de anatomía, ¿no? En donde uno está dentro del salón de clases, y sí ya es interactivo, esto ya es inmersivo activo. Aquí sí ya uno puede seleccionar, quiero ver tal aparato, sistema, quiero generar esta interacción, ver músculos, ver toda la anatomía, y pues de una manera interactiva, digital, entretenida, y resulta con que sí funciona, ¿no? Entonces, ya hay alguna referencia del 2018 en donde dijeron, sí, estos ambientes ayudan para aprender anatomía, ¿no? Y incluso este artículo es interesante porque habla acerca de la motivación del staff, ¿no? A la hora de ver estos mundos inmersivos, pues a todos nos emociona, ¿no? Nos van a dar un cabezal de estos, vamos a entrar a ese mundo, pues te motiva para hacerlo, y los alumnos y el staff de este hospital pues se entusiasmaron y se motivaron para utilizar este tipo de simulación.
Y ahí va otra parte que pongo sobre la mesa. Yo aprendí la cascada de la coagulación así. Es más, aprendí, quién sabe, porque todavía no me acuerdo bien de todas las fases de la cascada de la coagulación. Pero esto es ver números, ¿no? El 12 con la superficie dañada, el 12 activado, y entonces el 11 se activa con el 12 activado, una serie de números. Ahora imaginen hacer esto en un mundo virtual, ¿no? Imaginen tener la capacidad de dibujar y crear esta cascada de la coagulación en donde uno entre y tome el factor 12 y lo active con la superficie, y luego viene la sangre y tomo el 11 y entonces lo activo porque está el 12 activado, y yo mismo como estudiante vivo la experiencia de estar dentro de la cascada de la coagulación. Y hay tecnologías tan económicas como la que sigue. Está dibujando, se pone sus lentes. Y empieza a dibujar, pero en 3D, en ese mundo virtual. No solo dibujan, sino hacen efectos. Y esto me llama la atención porque parece muy lejano, pero es un software que cuesta $20. No hay que encargarlo, que se descarga directamente a las aplicaciones, a los sets que son compatibles con Google, que este no es una inversión muy cara, pero imagínense a lo que quiero llegar es que ya está a la puerta de nosotros, ya está a la mano, el poder enseñar esta cascada de la coagulación de una forma diferente, en donde no sea así nada más pasivo, viendo números, sino sea activo, sea dinámico, sea uno se meta a ese vaso y logra activar y logra hacer toda la cascada y realmente aprendérsela porque la vivió. Esas son simulaciones que hasta ahora no hemos hecho, pero que la realidad virtual nos pueden traer, ¿no? ¿Y cuánto cuesta un set de estos de realidad virtual? Por ejemplo, cuesta $500, ¿no? El Byte. Lo malo es que estos sets se tienen que conectar a computadoras de gamers porque necesitan mucha potencia para jalar esas imágenes. Pero ya salió el Oculus Quest. El Oculus Quest salió hace poco tiempo, cuesta $500 y trae todo lo necesario para utilizarse en el mismo cabezal. Como hablábamos de las leyes al principio, ya evolucionó tanto que ya tenemos la capacidad de no utilizar estos sets sin conectarnos a ninguna computadora. No es barato, pero ¿cuánto cuesta un microscopio en un laboratorio de medicina, ¿no? ¿Cuánto cuesta la tecnología que utilizamos en los hospitales, ¿no? Entonces, ahí está a la mano, se puede encargar por Amazon y uno puede empezar a explorar qué tanto se puede hacer con esta realidad virtual, pero activa, ¿no? ¿Y qué sigue? La realidad aumentada. ¿Y qué es eso de la realidad aumentada? Bueno, si consideramos aquí como el ambiente real y el ambiente virtual, en medio tendríamos a la realidad aumentada y a la virtualidad aumentada. Y ahí justo en el centro de la realidad mixta de la que vamos a hablar al final. La realidad aumentada requiere de un gatillo. Creo que aquí puedo poner aquí, ¿no? Este es un gatillo, una imagen, una pantalla, como puede ser una tableta o un teléfono celular que tiene cámara y que ve este gatillo y el software lo reconoce y encima de genera una imagen tridimensional, como se puede ver aquí, ¿no? De hecho, les voy a poner un video. Aquí es un teléfono con una hoja y a la hora que identifique este gatillo, encima aparece este corazón virtual que está latiendo, que uno, como mueva la cámara, puede ver diferentes lados de ese corazón, que no tiene que ser un corazón, que puede ser cualquier parte anatómica. Es algo que está divertido, que es interesante, que es entretenido, sin duda, te puede ayudar a entender, pero bueno, todavía hay
déjenme cerrar aquí. Todavía faltan estudios, todavía falta un poquito más de investigación en este tema. Pinta interesante, no es fácil hacerlo y vaya, todavía no hay suficiente evidencia de decir, bueno, esto es lo de hoy, ¿no? Este fue un póster que se presentó en un congreso. Ellos utilizaron la cámara de un Kinect del Xbox y generaron esta imagen que le llaman en espejo, en donde el alumno, el participante, se para enfrente de la televisión y utilizando esta pantalla, con el software, ve por dentro de él como si estuviera abierto, ¿no? Entonces, es interesante. A nivel ya más profundo, ya de más medicina, bueno, pues no, ahí uno no puede ver a tanto detalle la vascularidad y las inervaciones, y entonces, pues genera interés en los alumnos, se involucran, sin duda alguna, les parece más divertido que verlos simple y sencillamente de un libro, pero de ahí a que la transferencia de conocimiento sea mayor a la clínica, todavía deja un poco que pensar. Pero hay cosas que sí se pueden hacer, como por ejemplo esta, en donde se está viendo a través de como si fuera un microscopio falso, se están utilizando también los instrumentales y se está realizando una cirugía virtual proyectada en este paciente falso, ¿no? Y hay estudio en oftalmología y también en neurocirugía, ¿no? Pero bueno, al final el reto es que es caro, que hay que penetrar y pues todavía falta, como decía hace rato, hace falta bastante investigación en torno a este tema, ¿no? Pero ¿para qué sirve la realidad aumentada y para qué ha funcionado? Bueno, uno, para explicar destrezas, habilidades complejas. En este caso se le está enseñando a un niño a tocar el piano, se ha utilizado para enseñar a operar maquinaria, por ejemplo. Si se tiene que enseñar a utilizar una bomba de infusión al personal de enfermería, pues uno podría poner su teléfono móvil o su tableta enfrente de la bomba de infusión, que la detecte y que le explique qué botones son los que hay que tocar y qué es lo que hay que seguir, ¿no? Entonces, se puede enseñar procesos o también se pueden enseñar, de alguna manera, mundos invisibles o cuestiones que no se ven, ¿no? Hay un área de oportunidad muy grande en simulación, porque imaginen combinar esta tecnología con un videolaringoscopio, ¿no? Entonces, el videolaringoscopio está conectado a una pantalla que en el momento en el que ve ese gatillo va a generar una imagen virtual encima y podríamos tener una laringe en un simulador, pero le podríamos poner un tumor, le podríamos poner sangre, le podríamos poner alguna alteración, ¿no? O un microscopio. El microscopio, como está, a la hora de ponérselo, uno podría estar viendo realmente la cirugía dentro de uno de los simuladores que tenemos y entonces aumentar la fidelidad de los escenarios que hacemos. No sé si sin aumentar el costo, pero por lo menos hacerlos más realistas, ¿no? Y habría que estudiar qué tanto impacto tiene. Y lo que viene muy interesante es este tema de la realidad mixta. La realidad mixta está justo en el centro entre la realidad virtual y la realidad, ¿no? Y en tenemos equipos como los HoloLens de Microsoft. Había una tecnología previa, sin embargo falló, bueno, no es que haya fallado, es que le faltaba, ¿no? Las imágenes solamente se veían de frente. En los HoloLens 2 ya las imágenes son a 180 grados, tiene unos detectores para ver dónde están nuestras manos, entonces uno podría estar con sus alumnos haciendo una simulación de un ultrasonido, pero podrían estar viendo en realidad virtual cómo están los órganos por dentro, pero también un cirujano dentro de sala de operaciones, con esos lentes, podría regular alguno de los equipos que tiene. Imaginen una fresa, que hoy tiene que haber tal vez algún técnico que le ayude a subir o bajar las revoluciones de la fresa. Ahora imaginen, como ya detecta dónde están las manos y se pueden generar botones virtuales, entonces el cirujano podría tener control del instrumental estéril, porque realmente si lo vemos desde afuera estaría tocando el aire, pero él lo que vería sería la consola de operaciones de su tecnología en donde podría subir y bajar las velocidades, por poner un ejemplo, ¿no? Es interactivo en educación para los pacientes y educación para residentes y para alumnos, ¿no? En donde uno podría tomar esta imagen y aquí ver físicamente como si estuviera planteada de manera digital, pero en el mundo real, que es lo que es divertido de explicar, un tumor o cualquier condición anatómica, y entonces pueden enseñar al paciente o al residente o al alumno, pero visto de manera tridimensional.
¿qué pasa? Hay efectividad de la realidad aumentada y las aplicaciones y la realidad mixta en educación médica, misma resultado, falta investigación. Hay que explorar un poquito más, las tecnologías están llegando, pero como decía al principio, no sabíamos qué viene en el futuro, llegaron cosas interesantes. Esto está más, o sea, está bastante cerca, está muy a la mano de todos nosotros, más de lo que nos imaginamos. Y si salen todos estos estudios, lo que quiero plantear es una oportunidad que tenemos, ¿no? Todos. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, antes de hablar de eso, quiero comentarles algo. Para hacer esta preparación, esta presentación fui a una empresa, me compartieron esta información, es lo que significa el mercado de la realidad virtual y la realidad aumentada en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, el 2018... pues es un mercado de 5.3 billones de dólares, siendo la realidad virtual la que va ganando, ¿no? Para el 2019 no duplica, sino un poco más, casi triplica a 13.2 billones de dólares, o sea, 13.2 mil millones de dólares el negocio de la realidad virtual. Si vemos cuáles son los sets más vendidos en el mundo, el PlayStation VR es el que va por mucho y de ahí el Oculus Go. Ahora que sacaron el Oculus Quest, yo creo que va a superar algo, obviamente, porque trae toda la tecnología por dentro, ¿no? ¿Y dónde está el software? En el mundo, pues en los juegos. En el 2018 el 46%, en el 2021 se espera que sea el 58% en el mundo de los juegos. Sin embargo, la educación ahí está, ¿no? En un 3%. Entonces, ¿qué sería donde estamos nosotros? Si vemos por empresa, la oferta y la demanda mundial, y podemos ver que la educación es la que más alta oferta tiene y también la que más alta demanda tiene. Y juntito está la medicina, que son los dos puntos que nos unen, ¿no? Entonces, está o pretende haber suficiente oferta, todavía no hay mucha demanda, pero las compañías están viendo para allá. ¿Por qué? Porque es un negocio de este año de 13.2 mil millones de dólares, ¿no? Y si vemos a dónde piensa llegar este negocio en valor, es a 37.5 mil millones de dólares en el 2021. Y en simulación y en el mundo, pues hacemos lo que la industria nos da, lo que la industria nos ofrece. Y si la industria voltea a ver estos valores, seguramente les resultan interesantes. Y por eso cada vez en los congresos de simulación vemos más presencia de estas tecnologías de la realidad virtual, porque es un mercado enorme. Entonces, ahora sí, una oportunidad para reflexionar, ¿no? Si consideramos este artículo de hace unos años sobre los tips para educar millennials, en un par de puntos consideran o entra este tema de la realidad virtual, ¿no? Al final, pues tenemos nosotros que adaptarnos también a esta nueva generación de alumnos que ya nacieron con estas tecnologías y que para ellos es más fácil y es más natural involucrarse con estas tecnologías que lo que fue para nosotros, ¿no? Nuestras universidades, nuestros hospitales ya deberían estar invirtiendo en un laboratorio de realidad virtual. Es más, o sea, puede ser más barato que invertir en microscopios, ¿no? Y podríamos estar enseñando mejor. Falta investigación, pero pues es una gran oportunidad para investigar, ¿no? Si nuestros hospitales, nuestras universidades quieren estar presentes en publicaciones internacionales, esta es un área en donde varios papers están diciendo falta investigación, hay que saber más, pues hagámosla, ¿no? No me suena tan descabellado. Y es una oportunidad para colaborar. Porque además, si alguien desarrolla un software aquí en México, en una universidad, fácilmente le puede compartir con cualquier otra persona en Latinoamérica y a su vez estas personas en Latinoamérica compartirlos con nosotros sin un gasto mayor. Porque todo es virtual. Son tecnologías digitales que se envían a través de la red, ¿no? Que tienen conectividad. Entonces podríamos estar investigando juntos, podríamos estar colaborando y podríamos estar volteando a ver más estas tecnologías, ¿no? La realidad virtual realmente ya es una realidad, ¿no? Y tenemos que entenderla y tenemos que aprovechar y tenemos que ver las áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Ya vienen las preguntas, pero me va a aventar el comercial del Congreso en Cancún. Va a estar genial, cada vez hay más inscritos. Realmente los esperamos a todos ahí. Y ahora ya el último día del mes va a salir el número 2 de nuestra revista latinoamericana de simulación clínica
de la que nos tenemos que sentir orgullosos todos, ¿no? Quiero agradecer también a esta empresa Inmersis porque fui con ellos para instruirme en gran parte de este tema de la realidad virtual. Y ahora sí, creo que nos vamos con las preguntas, si es que hay. Queda abierta entonces, gracias Rodrigo por esta excelente pregunta, pero quisiera primero si los participantes tienen preguntas. ¿Cómo pueden hacerlas? A través del chat, las podemos ir leyendo o directamente pueden pedir la palabra y le preguntan al conferencista. Bueno, mientras se van animando, yo tengo una pregunta que me llama mucho la atención, sobre todo para ir hacia la investigación. Con la experiencia con la no inmersiva, pero viendo lo que planteas con la inmersiva, en tu perspectiva, ¿qué tipo de habilidades podríamos desarrollar? Y si a un centro de simulación le valdría bien la pena invertir en realidad virtual inmersiva. Yo creo que en la inmersiva podríamos hacer habilidades que hasta ahora no se han explorado. Un ejemplo es lo que planteaba más que habilidades, facilitar el conocimiento, como decía yo, mundos invisibles, ¿no? Entonces, inmunología, bioquímica, todos estos mundos que son moleculares y que no entendemos, podríamos generar una interacción entre nosotros y ese mundo y ayudar a comprenderla mejor. De ahí a que si una habilidad, alguna destreza, poner un bloqueo, hacer un procedimiento dentro de la inmersiva mejore o se pueda hacer algo, no lo sé. Tal vez algunas de comunicación, pero no creo que supere a algunas de las cosas que ya existen, ¿no? Ya están ahí y ya han probado ser bastante buenas, ¿no? Entonces, yo como lo vería es más para ese tipo de cuestiones más, de ayudarnos a entender más fisiología, farmacología, que son mundos que hasta ahora nos los imaginamos solamente. ¿Y había otra pregunta? Bueno, sí, sí, vale la pena. Nosotros nos dedicamos mucho a desarrollar habilidades, entonces, como director de centro yo me planteo, bueno, ¿y será que debo invertir ese dinero o lo que tú acabas de decir? Creo que me explicas mucho con lo último que dijiste, o seguimos haciendo la simulación como lo hacemos para desarrollar habilidades, por ejemplo, habilidades blandas. Sí, yo creo que el enfoque aquí está más en otro segmento, por lo menos hoy por hoy, o es la visión que yo tengo, pero igual a alguien podrá ocurrírsele algo más creativa. Yo creo que está más dirigido a enseñar otro tipo de áreas, ¿no? Ok. Bueno, hay dos personas que levantaron la mano. Está Fanny Elisa, de primeras, y luego estaría Matías Colombini. Entonces, adelante, Fanny, abre tu micrófono y las preguntas. Hola. Rodrigo, te felicito porque nos das luces acerca de esta nueva área. De hecho, tengo unas preguntas al instalar yo la sala de realidad virtual y meterlo en materias como, por ejemplo, fisiología, semiología, bueno, en la misma pediatría. ¿Son objetivos específicos que tú desarrollas dentro de tu plan académico? Es decir, de pronto, si con un tema yo utilizaba una metodología de simulación, al utilizar el VR, ya tengo que ser un poco más específica, o sea, tengo que reeditar nuevamente la clase. Esa es mi inquietud. Sí, yo pienso que se tiene que diseñar más que una clase, una experiencia, ¿no? Porque eso es lo que vamos a generar, no es solamente la parte cognitiva, sino es vivir la experiencia completa. Entonces, yo pienso que se tiene que va a tener que involucrar el diseño, ¿no? Desde cero y pues sí, lamentablemente, ¿no? Pero a su vez, pues todo cambio es bueno. O sea, no existen ahorita guías, por ejemplo, hay de ciertas metodologías como ya están bastante
practicadas en otros países desde hace 20 años, entonces uno se puede bajar referencias, modos de hacer el caso clínico, pero en este campo realmente es poco lo que se tiene a disposición. Entonces, de hecho, voy a tener una sala de realidad de VR, pero sí me da un poco de recelo al hacerla implantar, digamos, que los profesores no se enganchen o no entiendan el fin de tener o de utilizar, digamos, esta forma para que estos alumnos, estos centennials, los millennials, aprendan, porque de hecho son tecnológicos. Yo pienso que, digo, es mi pensar, pero es más fácil que se motiven y se enganchen con realidad virtual inmersiva que con un maniquí. O sea, estamos luchando más con los profesores de viejas escuelas de decir, no, el maniquí no sustituye al ser humano, a cuando te pones unos lentes de estos y te metes en esos mundos. Depende de lo que quieras hacer, pero yo, si lo estás poniendo, yo espero que no sea tan complicado de poner, ¿no? Ahora ya hay muchas salas de realidad virtual pues para destrezas, que ya está súper probado. Entonces, esto es más bien sumarle un pasito más cuando nos metemos a la inmersiva. Ya. Ya. Perfecto. Gracias. ¿A ti? Matías, creo. Matías, tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos. Rodrigo, primero, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bien. Rodrigo, en primer lugar quería agradecerte, estoy un poco emocionado porque yo soy informático de base, trabajo como técnico en simulación en Argentina, así que más allá de todas las charlas interesantes que se fueron dando hasta ahora, este es mi lugar de base, así que te agradezco por incluirlo. Te quería consultar que algo que trabajamos nosotros en el centro de simulación es nuestra frase de cabecera, que la simulación es una técnica y no una tecnología. Entonces los instructores están formados también en eso. Me gustaría conocer tu experiencia en la formación docente o cómo transferir este tipo de cosas a los docentes en la UNAM y cómo incluir la gamificación, que sería todo lo que estuvimos charlando hasta ahora en la currícula. Creo que Sara nos puede ayudar más con eso de la UNAM, pero cuando hicimos los modelos fue dentro del programa del SECAM, del Centro de Simulación de ahí, y lo que se hizo fue, por ejemplo, este de toma de presión arterial. Al final los tutores o los profesores formaban parte del grupo que de por sí ya trabaja en el centro de simulación. Entonces no tuvimos que capacitarlos más allá en esto. Más bien fue darle a los alumnos, literalmente les dimos el link, se metieron, vivieron la experiencia solos, por su cuenta, y luego llegaron a hacer la toma de presión, ¿no? La experiencia que hicimos les daba feedback, les enseñaba si estaban haciendo las cosas bien o mal. Entonces no tuvimos que capacitar a nadie porque la experiencia sola era de aprendizaje. ¿Me equivoco, Sara, o algo más que quieras decir? No, considero que es muy, muy importante lo que acabas de decir. Muchas veces depende del entusiasmo que tú veas en los profesores, pero realmente si lo tenemos acoplado a la currícula o a los temarios que tengan en sus programas, pues no va a haber de otra, tienen que entrar y trabajar con ellos, ¿no? A veces esta parte que ya casi todos tenemos como algunos de juego, algunos comprometidos porque ya nacieron con ella. Estoy pensando en Matías, estoy pensando en algunos jóvenes que veo sus caras. Yo creo que va a ser mucho más factible que lo hagan, porque ahora todos lo están haciendo, nos han forzado a los de edad o experiencia acumulado a generar este tipo de habilidades para poder entrar con estos dispositivos, y además nos divertimos. Entonces yo creo... Pero también sustituimos al profesor. O sea, de hecho yo quería, ya no pues, llegamos a hacer ese estudio, porque yo quería comparar dos grupos también en donde les dábamos clase y al otro nada de clase, toda la experiencia virtual, y después medirlos, ¿no? Porque... Sí, no lo hicimos, pero fue muy efectivo con relación a los
a los chicos y muy afortunados según los profesores, ¿no? O sea, los profesores se vieron mucho más activos en el sentido de que estaban más dispuestos a trabajar con dudas de los estudiantes. Y eso te habla de que también ellos se sintieron mucho más agradecidos en que los alumnos ya llevaban información, ¿no? Previa. Sí. Entonces, el acoplar el programa académico con este tipo de situaciones fortalece. Quiero un poco la pregunta. En el caso de los que tenemos poblaciones muy grandes, favorecería, esta es mi opinión, viendo algunos ejercicios que hicimos, favorecería el aprendizaje o disminuiría más bien, ¿no? Disminuiría el tiempo de aprendizaje pensando en que tenemos esta posibilidad de estar fortaleciendo de una forma lúdica, porque realmente lo ven como algo lúdico, destrezas, e inclusive con lo que nos acabas de presentar, a mí ya se me ocurrieron que pueden también habilidades no técnicas, donde la toma de decisiones puede ser mucho más efectiva viviendo en esta realidad inmersiva, ¿no? Es como un aula invertida, pero de estas de ahora se llama simulación invertida, ¿no? Donde pues primero la simulación y luego ya llegaron al aula. Fue lo que hicimos. Sí, y me parece no sé si que Matías, si te resuelve la duda. Sí, claro, y además me pareció muy interesante la charla entre ustedes, estaba escuchando con atención. Quería agregar una sola cosa y una pregunta también, puede ser para ambos, si tuvieron alguna experiencia utilizando este tipo de realidades virtuales aumentadas, no presenciales por parte de los alumnos, porque eso podría posibilitar la participación de más personas al mismo tiempo y bajaría los costos en cuanto a que no es necesario que estén en las instalaciones, ahorraría tiempos de traslado y demás. ¿Tuvieron alguna experiencia no presencial? Al final ese terminaba siendo el objetivo que queríamos hacer con el otro, que ya no se siguió. Ya no terminamos. Exacto. Les dimos el link, se conectaban desde ahí mismo en la universidad. Sin embargo, yo pienso que la experiencia es la misma. Pues se da un link, métete, vive la experiencia, juega con esto y pues obviamente no tienes que utilizar el tiempo en la universidad o en el hospital. Pero ya no llegamos a eso. O no hemos llegado a eso. Pero valdría la pena probar. Muchas gracias. A ti, Matías. A ti, Matías. Ok. A ver, José Arturo me levantó la mano. Entonces, José Arturo, tienes la palabra. Hola a todos. Hola, Rodrigo. Felicidades por la charla. Yo, más que una pregunta, me gustaría conocer su opinión. Hace algún tiempo vi un video en donde se entrenaba con realidad virtual a algunos mecánicos de la BMW en Alemania. Entonces, ellos se ponían sus lentes, aparecen unas manos y si está utilizando la llave correcta, y de hecho eran evaluados de alguna manera con estas, y de momento no pude evitar que a mi mente viniera, bueno, ¿por qué o qué falta en medicina para poder hacerlo? No hay duda que esto funciona para la adquisición de competencias, la adquisición de destrezas. Sin embargo, no puedo tampoco evitar pensar lo que ocurrió en un tiempo en algunos sitios, ¿verdad?, en donde se armaban centros de simulación y se compraban los simuladores más caros, ¿verdad? Y después se terminaba teniendo los simuladores como en exhibición, una cuestión así, ¿verdad? Hemos aprendido que los centros de simulación crecen de acuerdo a nuestras necesidades. No sé cuál es tu opinión, Rodrigo, la opinión de ustedes, doctora Sara, en ese sentido. O sea, no podríamos caer fácilmente en comprar unos grandes equipos de realidad virtual para después que se utilicen o que se subutilicen. ¿Cuál sería su sugerencia en ese sentido? Es una buena pregunta y te voy a decir, yo creo aquí mucho en una filosofía que tienen los norteamericanos, que es lo de los champions, ¿no? El problema de invertir en un centro de simulación y el director compra la tecnología y ahí la tenemos, pero no hay una persona realmente motivada, que sea líder, que sea la capacidad de atraer a la gente, ¿no? En marketing le llaman push y pull, ¿no? O te empujo o te jalo. La idea aquí es atraer, ¿no? Que la gente venga con motivación. Entonces, yo creo que si uno invierte en estas tecnologías, siempre necesita un champion, una persona que sea la que esté ahí motivando, haciendo, invitando,
si es de calidad y se demuestra su utilidad, seguramente pues el mercado dirá que sí y lo utilizarán, ¿no? Pero la tecnología sola no es nada, necesita de una persona que sea líder y que sea capaz de motivar a la gente a utilizarlos, ¿no? Hace poco, o sea, mi hijo tiene 12 años y se puso a trabajar, podaba el pasto, hacía todo porque quería comprarse un set de realidad virtual de PlayStation. Y al final se lo compró. Bueno, yo me aprovecho, o sea, él fue mi champion, él fue el que fastidió y después lo compró y ahora no está y yo soy el que corro a ponérmelo para jugar con el equipo porque a mí me ha parecido fantástico la experiencia y no soy muy ávido a los videojuegos, pero esto me ha parecido increíble. Entonces, si él me convenció a mí que ya tengo 44, no estoy ni tan abajo ni tan arriba, pues yo creo que convencer a los jóvenes para ir no está tan difícil. Gracias, Rudy. Totalmente de acuerdo y concientizarse un poco en las necesidades que ustedes vayan teniendo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Si tengo un grupo grande de personas que tú ves que puedes jalar y que sean creativos, hay muchos jóvenes que tienen creatividad y que empiezan a trabajar con esto, entonces decir, a ver, yo tengo esta necesidad, tengo a esta persona, tengo esta posibilidad y además vendérsela muy bien, inclusive ya a las personas que están en hospitales, porque ahí es donde las necesidades son grandes. Entonces tú puedes decir, yo ya lo tengo, miren lo que empecé a hacer con, ¿no? A lo mejor mis profesores, con mis alumnos, pero vengan que les podemos enseñar. Yo creo que eso es lo que ha redituado un poco a que se siga trabajando con mancuernas en algunos centros de simulación, como por ejemplo en Mérida, que les están capacitando a algunas personas del IMSS mientras llega el centro de simulación. Entonces, yo creo que si vendemos bien esto, las ideas en cuanto a realidad virtual, como bien decía Rodrigo, en la UVM tienen todo un sistema muy bonito, ¿no? Pero como les digo, son poquitos, lo están usando poco, pero yo creo que podemos sumar, ¿no? Situaciones como en los hospitales, como en algunas asociaciones médicas, consejos médicos que tengan cerca, y eso puede redituar para que se puedan utilizar, ¿no? Con diferentes, podríamos, perspectivas y diferentes tipos de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Fanny. Hola. Sí. Hablaste tú de que que habían hecho una experiencia y que el mismo sistema les daba el feedback. Quería saber dónde se compran, que son librerías o links, portales, no sé cómo se habla, no sé cómo se dice. Ok, les puedo pasar el dato, pero hay una plataforma que se utiliza mucho para videojuegos que se llama Steam. Dentro de ese Steam utilizamos un software que se llama Tirano con Y. Este está desarrollado, como decía yo, para realmente novelas gráficas, para hacer estos libros en donde uno pues va leyendo la historia y va decidiendo para dónde ir. Nosotros, bueno, por nosotros ayudé a hacer el algoritmo, pero realmente el mérito se lo lleva a Hugo y se lo lleva a Gaby, que trabajaba ahí en el SECAM. Hicieron como tal la programación, no es un código como tal, pero van anclando acciones, ¿no? Entonces, si el alumno hace esto, entonces pasa esto. Si el alumno hace esto, se va para acá, un algoritmo. Y ahí en el diseño metimos el feedback. Por decir un ejemplo, si a la hora de presentarse empezaba el alumno con el padecimiento actual, en lugar de hacer la ficha de identificación primero, el algoritmo que diseñamos hacía que saliera un médico y dijera, no, acuérdate que tienes que empezar por una ficha de identificación. Pero fue un algoritmo que nosotros diseñamos y que pues Hugo y Gaby trabajaron dentro de la UNAM. Ahí ya cada quien tiene que pues diseñar sus propias experiencias. No sé qué tan fácil, y eso habría que verlo con Hugo, qué tan fácil sería compartir el link. Sara, digo, ahora que ya no estoy en la UNAM, ya no sé cómo funcionan las cosas ahí, para que puedan ver cómo funcionaba. Pero lo tienen que hacer ustedes. No es difícil, es súper amigable. ¿Nos puedes dejar ahí en el chat cómo se llama con lo que trabajaste? Sí, entonces la plataforma
Steam. Y el software es Tirano. Nosotros hicimos los dibujos, o sea, desde cero. Ajá. Ya. Pero Ok. está bien amigable. Ya, perfecto. Gracias. Ujú. ¿No? ¿De qué? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya va para cerrar. No, parece que no. Entonces, pues muchas gracias a todos. Perdón, Gracias, Andrés. doctor Rodrigo. Dime. Andrés, pido permiso para agregar una cosa a lo que preguntaba recién Fanny. Nosotros estuvimos Dale. trabajando también con esto tipo Elige tu propia aventura, que se llama Branching Escenario, y hay una plataforma de código abierto que se llama H5P. Ya. Voy a escribir. H5P, donde los escenarios se pueden hacer en video con personas reales. Incluso en la página de H5P tienen un escenario de ejemplo donde una trabajadora, un asistente social, hace una visita a una persona y, como comentaba Rodrigo, de acuerdo a la decisión que tome el alumno, puede reaccionar bien o mal, incluso hay un esposo violento y es muy divertido de verlo y se puede hacer con recursos propios, solamente con la cámara de un celular. Lo complicado es construir el algoritmo para tomar las decisiones. Perdón y gracias. Gracias, Ok. Matías. Solo googleamos H5P. H5P. Exacto, h5p.org es la página. Ya. Y la otra es www.steam, ¿no? Okay. Steam es una plataforma para juegos. Y en ese Steam está el Tirano Builder. Ya. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Creo que fue muy interesante para todos el tema, mucha novedad. Bueno, entonces, Rodrigo, hemos compartido este tiempo para habernos ilustrado con esta información que de seguro nos va a ser de mucha utilidad. Gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima. En Cancún. En Cancún. Y no se les olvide ir a Cancún. Nos vemos en Cancún. Va a estar genial. Ok, chao. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias. Saludos a todos.